Hola, gancheros y ganchilleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Si recuerdas el vídeo que hicimos hace ya un tiempo para aprender a hacer óvalos a ganchillo del tamaño que tú quisieras, te dije que podían utilizarse para muchos proyectos y de hecho yo te enseñé a hacer un amigurumi para Halloween con forma de murciélago súper bonito. Pero además también te dije que lo podías utilizar para cosas más comunes, como por ejemplo para hacer zapatitos. Y como algunos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer botas o zapatos para amigurumi, hoy vamos a aprender cómo hacer pequeños zapatitos o pies aprovechando el óvalo que ya aprendimos en aquel vídeo para que lo puedas utilizar para tus amigurumi. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Nandogurumi quiere enseñarte cómo hacer zapatos de cualquier tamaño para tus amigurumi. Para este proyecto vamos a utilizar el vídeo con el que aprendimos a hacer óvalos. Concretamente, vamos a utilizar un óvalo de 6 cadenas más una con 2 vueltas. Esto significa que vamos a terminar nuestra segunda vuelta con 20 puntos bajos. Comprueba el vídeo de mi canal para aprender cómo llegar hasta aquí si no te acuerdas. Ahora lo primero que tenemos que hacer es subir el trabajo con una vuelta de 20 puntos bajos por la hebra trasera. Ya tenemos nuestra suela y hemos empezado a crear el volumen. Ahora, para hacer el zapato, tenemos que hacer disminuciones en esta parte. Busca el centro del lado opuesto al comienzo de las vueltas. Con este patrón exacto vamos a necesitar hacer la siguiente secuencia: 6 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos. Por tanto, en esta vuelta comenzaremos con 6 puntos bajos. Ahora, haz una disminución. Continúa con 2 puntos bajos. Haz otra disminución aquí. Y termina la vuelta con los últimos 8 puntos bajos. Ya empieza a aparecer un zapato.
No obstante, vamos a hacer una última vuelta con disminuciones. Esta vez, en el centro vamos a realizar 3 disminuciones con esta secuencia. 5 puntos bajos, 3 disminuciones, 7 puntos bajos. Así que vamos a comenzar la vuelta con 5 puntos bajos. A continuación, haz 3 disminuciones seguidas. Y por último, termina con los últimos 7 puntos bajos. Todas las vueltas con disminuciones ya están terminadas. Ahora puedes hacer tantas vueltas como quieras para hacer tu zapato. Puedes dejarlo de esta forma o hacer simplemente una vuelta para un zapato bajo. O continuar subiendo con vueltas para hacer una bota o una pierna. Ya tienes tu zapato muy simple, pero bonito. Y simplemente empezamos con un óvalo. Pues bien, ya estás listo para caminar. Espero que te haya gustado. Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es muy fácil, solo tienes que hacer unas poquitas disminuciones en uno de los lados y de repente tienes un zapato. En principio, estas bases te van a servir para hacerlo para amigurumi, pero el límite está en tu imaginación. Si te ha quedado alguna duda, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Y aunque normalmente te digo que nos vemos en el próximo vídeo, puede ser que este sea el último por un tiempo, así que por si acaso me despido y ya nos veremos quizá en el futuro. Adiós.